Un millonario solitario decide adoptar a una niña de un orfanato, llevando esperanza a su vida. Al llegar a casa, encuentra una nota escondida en el abrigo de la niña. El mensaje revela un secreto que conecta sus vidas de una manera inimaginable. Ahora debe enfrentar una verdad que podría cambiarlo todo para siempre. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal. Dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El sol de la mañana se filtraba por los enormes ventanales de la mansión Herrera, iluminando el mármol pulido y los costosos objetos de arte que adornaban el vestíbulo. En el centro de este escenario de opulencia, Javier Herrera permanecía inmóvil, observando el retrato de su difunta esposa, Marisol. Sus ojos, antes vivaces, ahora cargaban el peso de 5 años de soledad. «Señor Herrera, su desayuno está servido», anunció doña Lupita, el ama de llaves, su voz haciendo eco en el espacio vacío. Javier asintió sin voltearse, sus dedos ajustando inconscientemente el nudo de su corbata de seda. «Gracias, Lupita. Estaré allí en un momento». Mientras caminaba hacia el comedor, sus pasos resonaban por el pasillo. La mesa, preparada para una sola persona, parecía aún más solitaria en contraste con el tamaño de la habitación. Javier se sentó, mirando la comida impecablemente presentada sin mucho apetito. «¿Algo más, señor?», preguntó Lupita, su expresión una mezcla de preocupación y compasión. «No, eso es todo. Gracias», respondió Javier, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Tan pronto como Lupita salió, Javier dejó escapar un profundo suspiro. Su mirada vagó por la habitación, posándose en cada lujoso detalle que alguna vez significó tanto para él. Ahora todo parecía vacío, sin propósito. El sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos. Era Rodrigo, su asistente personal. «Buenos días, Melo Herrera. Llamé para confirmar su agenda de hoy. Tenemos una reunión con los accionistas a las 10, seguida de un almuerzo con el alcalde a la 1. Por la tarde, hay una videoconferencia con los inversores internacionales». Javier frunció el ceño, sintiendo el peso familiar de sus responsabilidades. «Sí, Rodrigo. Estaré en la oficina en 1 hora». Colgando el teléfono, se levantó abruptamente, dejando el desayuno casi intacto. Caminó hasta su despacho personal, una habitación imponente con vista a los jardines de la mansión. Allí, rodeado de diplomas, premios y fotos de negocios exitosos, Javier se sintió aún más solo. Sus ojos se posaron en una foto de Marisol, sonriendo frente al mar. El recuerdo de su risa, del suave toque de su mano, de la manera en que iluminaba cualquier ambiente, golpeó a Javier como una ola. Cerró los ojos tratando de contener la emoción que amenazaba con desbordarse. «Marisol», susurró, «¿cómo sigo adelante sin ti?». El silencio de la mansión fue su única respuesta. Respirando profundamente, Javier se recompuso. Se puso el saco y tomó su maletín, preparándose para otro día de negociaciones y decisiones que moverían millones. Mientras caminaba hacia el garaje, donde su chofer ya lo esperaba, no pudo evitar pensar en lo insignificante que parecía todo ahora. En el auto, camino a la oficina en el centro de la Ciudad de México, Javier observaba distraídamente la ciudad pasar por la ventana. El tráfico caótico, los imponentes edificios, la gente apurada en las aceras, todo parecía tan distante de su realidad. «Señor», llamó el chofer interrumpiendo sus pensamientos, «hemos llegado». Javier bajó del auto, ajustando su corbata una vez más. Al entrar en el imponente edificio sede de las empresas Herrera, fue recibido por una secuencia de «buenos días, señor Herrera», de empleados ansiosos por una palabra o mirada de reconocimiento. Él respondía mecánicamente, su sonrisa sin alcanzar sus ojos. En el elevador privado, camino al último piso, Javier se encontró pensando en Marisol nuevamente. Ella siempre decía que el verdadero éxito no estaba en los números de una cuenta bancaria, sino en el impacto positivo que podemos tener en la vida de los demás. En ese momento, absorto en la construcción de su imperio, él no le dio la debida importancia a sus palabras. Ahora resonaban en su mente con una claridad dolorosa. Las puertas del elevador se abrieron, revelando la agitación de su oficina ejecutiva. Rodrigo lo esperaba, agenda en mano y una expresión ansiosa en el rostro.
Señor Herrera, los accionistas ya están en la sala de juntas. Hay algunos asuntos urgentes que requieren su atención inmediata. Javier asintió, asumiendo la postura del líder que todos esperaban que fuera. Mientras caminaba hacia la sala de juntas, no pudo evitar pensar que, a pesar de todo su poder e influencia, algo fundamental faltaba en su vida. La reunión transcurrió como tantas otras antes de ella. Se discutieron números, se debatieron estrategias, se tomaron decisiones. Javier condujo todo con la maestría de siempre, su mente afilada navegando fácilmente por los complejos escenarios financieros presentados. Sin embargo, una parte de él permanecía distante, observando todo como si fuera un espectador de su propia vida. Cuando la reunión finalmente terminó, Javier se encontró solo en la sala, mirando la vista panorámica de la ciudad. La Ciudad de México se extendía frente a él, una jungla de concreto pulsando con vida y oportunidades. Pero para él, en ese momento, parecía solo un recordatorio de su aislamiento. «Señor Herrera», la voz de Rodrigo lo trajo de vuelta a la realidad. «Hay un asunto más que necesitamos discutir. Llegó una invitación para un evento benéfico en un orfanato local. Normalmente solo enviaría una donación en su nombre, pero...» Javier se volteó, intrigado por la vacilación en su voz. «¿Pero qué, Rodrigo?» «Bueno, señor, el evento es organizado por la Fundación Marisol Herrera. Pensé que tal vez usted querría considerar asistir personalmente». El nombre de Marisol golpeó a Javier como un puñetazo en el estómago. La fundación, creada en memoria de su esposa, continuaba el trabajo filantrópico que ella tanto amaba. Por un momento, se vio transportado al pasado, recordando cómo los ojos de Marisol brillaban cuando hablaba de sus proyectos sociales. «¿Cuándo es el evento?», preguntó Javier, su voz más suave de lo habitual. «Este sábado, señor. ¿Debo confirmar su asistencia?». Javier dudó. Parte de él quería rechazar, mantenerse en la seguridad de su rutina aislada, pero otra parte, una que hacía mucho tiempo estaba dormida, se agitaba con la posibilidad de honrar la memoria de Marisol de una forma más tangible. «Sí», respondió finalmente, sorprendiéndose a sí mismo y a Rodrigo. «Confirma mi asistencia». Mientras Rodrigo salía para hacer los arreglos necesarios, Javier volvió su mirada hacia la ciudad. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de algo diferente en su pecho. No era exactamente esperanza, tal vez solo curiosidad, pero era suficiente para hacerlo cuestionar si, tal vez, había más en la vida que el vacío que había estado habitando. El resto del día pasó en un borrón de compromisos y decisiones empresariales, pero en el fondo de su mente, Javier no podía dejar de pensar en el evento del orfanato. ¿Qué le esperaba allí? ¿Sería solo otra obligación social o podría ser el comienzo de algo nuevo? Al regresar a la mansión esa noche, Javier se detuvo nuevamente frente al retrato de Marisol. Sus ojos, eternamente jóvenes y llenos de vida en la pintura, parecían mirar directamente a su alma. «¿Qué dirías ahora, mi amor?», murmuró él al silencio de la casa. «¿Aún habrá tiempo para que yo haga la diferencia que siempre quisiste que hiciera?». Esa noche, por primera vez en años, Javier se durmió con un leve sentimiento de anticipación. El sábado, antes solo otro día vacío en su calendario, ahora brillaba con la promesa de algo diferente, algo que, tal vez, podría comenzar a llenar el vacío en su corazón. El sábado amaneció con una claridad diferente en la mansión Herrera. Javier, contrariando sus hábitos, se despertó temprano, su mente inquieta con pensamientos sobre el evento en el orfanato. Mientras se arreglaba, optando por un atuendo más casual que sus habituales trajes, se encontró cuestionando su decisión de asistir. «Señor, el auto está listo», anunció doña Lupita, observando con curiosidad el cambio en la rutina de su patrón. Javier asintió, ajustando el reloj en su muñeca. «Gracias, Lupita. No me espere para el almuerzo». El trayecto hasta el orfanato fue silencioso, con Javier absorto en sus pensamientos. A medida que se alejaban de los barrios elegantes, el paisaje cambiaba, revelando una Ciudad de México menos pulida, pero igualmente vibrante. Finalmente el auto se detuvo frente a un edificio modesto pero bien cuidado. «Hemos llegado, señor», anunció el chofer. Javier bajó del auto, sintiéndose extrañamente fuera de lugar. El sonido de risas infantiles y música suave llenaba el aire.
Vacilante, caminó hacia la entrada, donde una mujer de mediana edad lo recibió con una cálida sonrisa. Señor Herrera, qué honor tenerlo con nosotros. Soy Carmen, la directora del orfanato. Bienvenido a nuestra pequeña celebración. Javier estrechó su mano, tratando de corresponder al entusiasmo. Gracias por la invitación, Carmen. Es un placer estar aquí. Carmen lo guió por el interior del orfanato, explicando animadamente sobre los proyectos y desafíos de la institución. Javier escuchaba atentamente, sorprendiéndose con el impacto que una organización relativamente pequeña podía tener en la vida de tantos niños. Al entrar en el patio principal, Javier se vio envuelto por una explosión de colores y actividades. Niños de todas las edades corrían, jugaban y reían. Voluntarios organizaban juegos y distribuían refrigerios. Por un momento, se sintió abrumado, casi arrepentido de haber venido. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en una figura solitaria. Cerca de una ventana, una niña de aproximadamente 7 años estaba sentada, absorta en un cuaderno de dibujo. A diferencia de los otros niños, ella parecía ajena a la agitación a su alrededor. Intrigado, Javier se acercó. «Hola», dijo suavemente, no queriendo asustarla. La niña levantó los ojos, revelando una mirada profunda y enigmática. «Hola», respondió ella, su voz casi un susurro. «¿Puedo ver lo que estás dibujando?», preguntó Javier, sorprendiéndose a sí mismo con el interés genuino. La niña dudó por un momento antes de girar el cuaderno. El dibujo mostraba una casa colorida, rodeada de árboles y flores, con un sol sonriente en la esquina de la página. «Es muy bonito», elogió Javier, sentándose a su lado. «¿Cómo te llamas?». «Sofía», respondió ella, una leve sonrisa apareciendo en sus labios. «Mucho gusto, Sofía, yo soy Javier». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Te gusta mucho dibujar, ¿verdad?». Sofía asintió, sus ojos brillando por primera vez. «Es como cuento historias», explicó, su voz ganando confianza. Javier sintió algo despertar dentro de él, una curiosidad que hacía mucho tiempo no experimentaba. «¿Y qué historia cuenta este dibujo?». Sofía miró su dibujo, luego de vuelta a Javier. «Es sobre un lugar donde todos son felices, donde nadie está solo». Las palabras de ella golpearon a Javier como un rayo. Sintió un nudo formarse en su garganta, emocionado por la simplicidad y profundidad del deseo de Sofía. «Es un lugar maravilloso», dijo él, su voz ronca. «¿Crees que existe de verdad?». Sofía se encogió de hombros, su mirada distante. «Tal vez, si las personas correctas se encuentran». En ese momento Carmen se acercó, sonriendo al ver la interacción. «Veo que conociste a nuestra pequeña artista. Sofía es muy talentosa, ¿no es así?». Javier asintió, aún impactado por la conversación. «Sí, es extraordinaria». Carmen observó a los dos por un momento, una idea formándose en su mente. «Señor Herrera, sé que esto puede parecer repentino, pero me gustaría mostrarle algo en mi oficina. Es sobre un proyecto que creo que podría interesarle». Reticente a dejar a Sofía, pero intrigado por la propuesta, Javier se levantó. «Claro, vamos». Antes de seguir a Carmen, se volvió hacia Sofía. «Fue un placer conocerte, Sofía. Espero ver más de tus dibujos pronto». Sofía sonrió tímidamente, despidiéndose con la mano mientras Javier se alejaba. En la oficina de Carmen, Javier se encontró frente a una pared cubierta de fotos de niños sonrientes, algunos con sus nuevas familias. Carmen comenzó a explicar sobre el programa de adopción del orfanato, los desafíos enfrentados y los éxitos alcanzados. «Señor Herrera, sé que puede parecer atrevido de mi parte, pero algo me dice que el encuentro entre usted y Sofía no fue casualidad», dijo Carmen, su voz suave pero determinada. Javier levantó una ceja, intrigado. «¿Qué quiere decir?». Carmen respiró profundo antes de continuar. «Sofía está con nosotros desde hace casi 2 años. Es una niña maravillosa, pero debido a circunstancias especiales ha sido difícil encontrar una familia para ella. Al verlos interactuar, sentí una conexión que raramente presencio». Javier sintió que su corazón se aceleraba, comprendiendo hacia dónde iba la conversación. «Carmen, yo no sé si estoy preparado para esto. Mi vida es complicada. Mi trabajo exige mucho de mí».
Carmen sonrió comprensivamente. Entiendo sus preocupaciones, señor Herrera. No estoy sugiriendo una decisión inmediata, pero tal vez, si está abierto a la idea, podríamos arreglar algunas visitas, darle a usted y a Sofía la oportunidad de conocerse mejor. Javier se quedó en silencio por un largo momento, su mente un torbellino de emociones y pensamientos conflictivos. La imagen de Sofía, sola con sus dibujos, persistía en su mente. Pensó en Marisol, en cómo ella habría abrazado esta oportunidad sin dudar. Yo necesito pensar sobre esto, dijo finalmente. Es una decisión enorme. Carmen asintió, satisfecha de que él no hubiera rechazado la idea inmediatamente. Por supuesto, tómese el tiempo que necesite. Mientras tanto, ¿qué tal si participa en algunas de nuestras actividades hoy? Estoy segura de que a los niños les encantaría. Javier accedió, sintiéndose simultáneamente exhausto y revigorizado. Mientras seguía a Carmen de vuelta al patio, no pudo evitar buscar a Sofía con la mirada. Ella todavía estaba allí dibujando, pero esta vez su mirada se levantó para encontrarse con la de él, una pequeña sonrisa iluminando su rostro. En ese momento, algo cambió dentro de Javier. Una chispa de posibilidad, un vislumbre de un futuro diferente del que había imaginado para sí mismo. No sabía qué traerían los próximos días, pero por primera vez en años se sentía abierto a lo desconocido. El resto de la tarde pasó en un borrón de actividades, juegos y conversaciones. Javier se encontró riendo y jugando con los niños, redescubriendo una parte de sí mismo que había olvidado. Y siempre que sus ojos se encontraban con Sofía, sentía que esa conexión inexplicable crecía. Al final del día, mientras se despedía de Carmen y de los niños, Javier sabía que su vida estaba a punto de cambiar. No estaba seguro de cómo o qué significaba exactamente, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía vivo, realmente vivo. En el camino de vuelta a casa, Javier miró por la ventana del auto, viendo la ciudad con nuevos ojos. El vacío que lo consumía por la mañana había sido reemplazado por una sensación de propósito aún indefinida, pero innegablemente presente. Al llegar a casa, se detuvo una vez más frente al retrato de Marisol. «Siempre lo supiste, ¿no es así?», murmuró, una suave sonrisa en sus labios. Que la verdadera felicidad está en hacer la diferencia en la vida de alguien. Esa noche, Javier se durmió con el cuaderno de dibujos de Sofía en su mente, soñando con casas coloridas y soles sonrientes. El mañana, antes tan predecible y monótono, ahora parecía lleno de posibilidades. Los días que siguieron a la visita al orfanato fueron un torbellino de emociones y reflexiones para Javier Herrera. Sentado en su despacho en la mansión, se encontraba constantemente mirando la tarjeta que Carmen le había dado, con el número del orfanato impreso en letras doradas. La idea de adoptar a Sofía, una niña que apenas conocía, parecía simultáneamente aterradora y extrañamente correcta. «Señor», la voz de doña Lupita lo trajo de vuelta a la realidad. «El señor Rodrigo está al teléfono, dice que es urgente». Javier asintió tomando el teléfono. «Rodrigo, ¿qué sucede?» «Señor Herrera, disculpe que lo moleste, pero tenemos una situación con los inversionistas chinos. Están amenazando con retirarse del acuerdo si no tenemos una reunión presencial esta semana». Javier frunció el ceño, sintiendo el peso familiar de los negocios sobre sus hombros. «Entiendo. Prepara todo. Volaré a Shanghái mañana temprano». Colgando el teléfono, se recostó en la silla, su mirada vagando hacia la foto de Marisol en el escritorio. «¿Qué harías tú, mi amor?», susurró. Como si fuera una respuesta, sus ojos se posaron en el dibujo que Sofía le había dado en el orfanato, ahora enmarcado y colgado en la pared del despacho. La casa colorida y el sol sonriente parecían llamarlo, recordándole una promesa no dicha. Con un suspiro determinado, Javier tomó nuevamente el teléfono. «Doña Lupita, por favor, llame al orfanato. Quiero programar una visita para esta tarde». Algunas horas después, Javier se encontraba nuevamente en el familiar patio del orfanato. Esta vez, sin embargo, no había fiesta ni multitud. Solo el sonido distante de niños jugando y el canto ocasional de un pájaro rompían el silencio. Carmen lo recibió con una cálida sonrisa. «Señor Herrera, qué agradable sorpresa. Sofía estará encantada de verlo.
Al mencionar el nombre de Sofía, el corazón de Javier se aceleró. En realidad, Carmen, vine a hablar con usted sobre ella y sobre posibilidades. La sonrisa de Carmen se ensanchó, comprensión brillando en sus ojos. Por supuesto, vamos a mi oficina. Durante la siguiente hora, Javier escuchó atentamente mientras Carmen explicaba el proceso de adopción, los desafíos, las alegrías y las responsabilidades. Ella no escatimó en detalles, asegurándose de que Javier entendiera completamente el compromiso que estaría asumiendo. «Señor Herrera», dijo Carmen, su voz suave pero seria, «adoptar a un niño no es como cerrar un negocio. Es un compromiso para toda la vida. Sofía ha pasado por mucho en su corta vida. Necesitará paciencia, amor y estabilidad». Javier asintió, sintiendo el peso de la decisión. «Lo entiendo, Carmen, y para ser honesto estoy asustado, pero algo dentro de mí me dice que esto es lo correcto. No solo por Sofía, sino por mí también». Carmen sonrió, satisfecha con la respuesta. «Bien, entonces creo que es hora de que hable con ella. Sofía está en la sala de arte. ¿Quiere que lo lleve allí?». Javier respiró profundo, sintiendo una mezcla de nerviosismo y expectación. «Sí, por favor». Al entrar en la sala de arte, Javier inmediatamente divisó a Sofía, concentrada en un nuevo dibujo. Su corazón se llenó de una ternura que no sentía desde hacía años. «¿Sofía?», llamó suavemente. La niña levantó la mirada, una sonrisa iluminando su rostro al reconocerlo. «Señor Javier», volvió. Javier se acercó sentándose a su lado. «Sí, volví, y vine especialmente para verte». Sofía inclinó la cabeza curiosa. «¿Por qué?». Javier dudó, buscando las palabras correctas. «Bueno, Sofía, he estado pensando mucho desde que nos conocimos, sobre ti, sobre mí, sobre familia». Los ojos de Sofía se agrandaron ligeramente, una mezcla de esperanza y cautela en su mirada. «Sofía», continuó Javier, su voz gentil, «me gustaría saber si te gustaría venir a vivir conmigo, ser mi hija». El silencio que siguió pareció durar una eternidad. Sofía miró su dibujo, luego de vuelta a Javier, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «¿De verdad quieres?», preguntó, su voz casi un susurro. «¿No vas a cambiar de opinión?». El corazón de Javier se apretó al percibir el miedo al abandono en los ojos de ella. «No, Sofía, no voy a cambiar de opinión. Sé que puede parecer repentino, pero siento que nos conocemos desde hace mucho tiempo. Y prometo hacer mi mejor esfuerzo para ser un buen padre para ti». Sofía se quedó en silencio por un momento más. Luego, lentamente, extendió los brazos hacia Javier. Él la envolvió en un abrazo, sintiendo las pequeñas lágrimas de ella mojar su camisa. «Sí», murmuró ella contra su pecho, «quiero ser tu hija». En ese momento, Javier sintió como si una pieza que faltaba en su vida finalmente se hubiera encajado. Lágrimas que no sabía que estaba conteniendo comenzaron a caer. Carmen, que observaba la escena desde la puerta, limpió discretamente una lágrima. «Bien», dijo, su voz cargada de emoción, «parece que tenemos algunos papeles que llenar». Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Javier se sumergió de lleno en el proceso de adopción, determinado a hacer todo bien. Pospuso el viaje a China, delegando la negociación a su equipo de confianza. Por primera vez en años, los negocios no eran su prioridad número uno. La mansión Herrera, antes un espacio frío y vacío, comenzó a transformarse. Una de las habitaciones de huéspedes fue convertida en un cuarto infantil, decorado con los colores vibrantes que tanto amaba Sofía. Javier se encontró eligiendo muebles, juguetes y libros con un entusiasmo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de burocracia y preparación, llegó el día en que Sofía vendría a casa. Javier estaba nervioso, revisando y volviendo a revisar si todo estaba perfecto. «Relájese, señor», dijo doña Lupita con una sonrisa gentil. «Todo está maravilloso. A Sofía le va a encantar». Cuando el auto finalmente se estacionó frente a la mansión, Javier sintió que su corazón se aceleraba. Sofía bajó, sus grandes ojos abiertos ante la imponente estructura. «¿Esta es nuestra casa?», preguntó.
su voz una mezcla de admiración y nerviosismo. Javier se arrodilló a su lado, colocando una mano gentil en su hombro. Sí, Sofía, esta es nuestra casa ahora. ¿Entramos? De la mano, padre e hija cruzaron el umbral, iniciando un nuevo capítulo en sus vidas. Javier sabía que habría desafíos por delante, que la paternidad sería un viaje de aprendizaje constante. Pero mirando a Sofía, viendo el brillo de esperanza en sus ojos, supo que había tomado la decisión correcta. Esa noche, después de acostar a Sofía en su nueva habitación, Javier se detuvo una vez más frente al retrato de Marisol. «Gracias», susurró, sintiendo una paz que no experimentaba desde hacía años. «Gracias por mostrarme el camino». Con una sonrisa en los labios, Javier se retiró a su propia habitación, ansioso por el amanecer y por todos los nuevos días que vendrían. La mansión Herrera, antes un monumento a la soledad, ahora pulsaba con la promesa de una nueva vida, llena de amor, desafíos y, sobre todo, esperanza. Las primeras semanas de Sofía en la mansión Herrera fueron una mezcla de alegría y desafíos. Javier, acostumbrado a la previsibilidad de su vida corporativa, se encontró navegando en aguas desconocidas de la paternidad. Una mañana, mientras desayunaban juntos, Sofía miró a Javier con sus grandes ojos curiosos. «Papá», dijo aún probando la palabra, «¿por qué tienes tantas corbatas?» Javier, sorprendido por la pregunta, sonrió. «Bueno, uso mucho traje en el trabajo y cada traje necesita una corbata diferente». Sofía frunció el ceño, pensativa. «Pero no necesitas tantas. Podríamos donar algunas a quien las necesite, ¿no crees?» La sugerencia tomó a Javier por sorpresa. Miró a Sofía, viendo en ella un reflejo de la compasión que Marisol siempre había demostrado. «¿Sabes qué? Tienes toda la razón. Hagámoslo hoy mismo». Aquella tarde, padre e hija pasaron horas separando no solo corbatas, sino también trajes, zapatos y otros artículos que Javier se dio cuenta que había acumulado innecesariamente a lo largo de los años. Lo que comenzó como una simple tarea se transformó en un momento de conexión, con Sofía escuchando atentamente las historias detrás de cada pieza que Javier decidía conservar. «Este traje», dijo él sosteniendo un traje azul marino, «fue el que usé el día que conocí a tu madre Marisol». Los ojos de Sofía brillaron de curiosidad. ¿Cómo era ella? Javier se sentó en el borde de la cama, atrayendo a Sofía cerca. Marisol era extraordinaria. Tenía un corazón enorme y siempre veía lo mejor en las personas. ¿Sabes? A veces creo que te pareces mucho a ella. Sofía sonrió, acurrucándose más cerca de Javier. ¿Me cuentas más sobre ella? En las horas que siguieron, Javier compartió historias sobre Marisol, sintiendo como si un peso se levantara de su pecho con cada recuerdo compartido. Sofía escuchaba con atención, ocasionalmente haciendo preguntas o riendo de las partes divertidas. Por la noche, después de acostar a Sofía, Javier reflexionó sobre el día. Se dio cuenta de que, al abrir su corazón a Sofía, no solo la estaba ayudando a sentirse parte de la familia, sino que también estaba sanando sus propias heridas. Los días que siguieron trajeron nuevos desafíos y alegrías. Javier aprendió a equilibrar sus responsabilidades corporativas con su nuevo papel de padre. Las reuniones fueron reprogramadas para acomodar recitales escolares y llamadas importantes a veces tenían que ser interrumpidas para consolar a una Sofía con una rodilla raspada. Una tarde, mientras trabajaba en su despacho en casa, Javier escuchó un ruido proveniente del pasillo. Al investigar, encontró a Sofía husmeando en un viejo baúl en el ático. «Sofía, ¿qué estás haciendo aquí arriba?» La niña se volteó, una mezcla de culpa y emoción en su rostro. «Perdón, papá. Estaba explorando y encontré este baúl. Mira». Ella levantó un viejo abrigo azul, desgastado por el tiempo. Javier sintió que su corazón se apretaba al reconocer la prenda. Era el abrigo favorito de Marisol. «Ese abrigo», comenzó, su voz cargada de emoción. Sofía, percibiendo la reacción de Javier, abrazó el abrigo contra su pecho. «Es especial, ¿verdad?» Javier asintió, sentándose junto a ella en el suelo polvoriento del ático. «Muy especial. Era de tu madre Marisol». Con cuidado, Sofía se puso el abrigo, que le quedaba enorme. «¿Puedo quedármelo? Prometo cuidarlo bien.
Javier sonrió emocionado. Claro que puedes. Estoy seguro de que a Marisol le encantaría que lo tuvieras. Mientras ayudaba a Sofía a doblar el abrigo, algo cayó del bolsillo. Una pequeña nota amarillenta. Curioso, Javier la recogió y leyó. Cuídala. Ella es más importante de lo que imaginas. Nunca dejes que descubran quién es realmente. Frunciendo el ceño, Javier releyó la nota varias veces. La caligrafía no era de Marisol, y el contenido enigmático lo dejó intrigado y ligeramente preocupado. ¿Qué es eso, papá?, preguntó Sofía, notando la expresión seria de Javier. Él dudó por un momento antes de responder. Nada importante, cariño, solo una vieja nota de compras. Guardando discretamente la nota en su bolsillo, Javier forzó una sonrisa. ¿Qué te parece si bajamos y tomamos un chocolate caliente? Mientras Sofía corría emocionada hacia la cocina, Javier se quedó atrás, su mente llena de preguntas. ¿De quién era esa nota? Y más importante, ¿a quién se refería? Esa noche, después de acostar a Sofía, Javier se encontró de vuelta en el ático, revisando el viejo baúl en busca de más pistas. Encontró fotos antiguas, cartas y recuerdos, pero nada que explicara la misteriosa nota. Sentado en su despacho, con la nota frente a él, Javier se vio ante un dilema. Parte de él quería ignorar el mensaje, enfocándose solo en su nueva vida con Sofía. Pero otra parte, tal vez el instinto paterno recién despertado lo impulsaba a investigar. ¿Y si hubiera algo en el pasado de Sofía que pudiera afectarla en el futuro? Después de horas de reflexión, Javier tomó una decisión. Tomó el teléfono y marcó un número que no usaba desde hacía años. Hola, Carlos. Habla Javier Herrera. Necesito tus servicios como investigador privado. Es un asunto delicado y confidencial. Mientras explicaba la situación a Carlos, Javier no pudo evitar mirar la foto de Sofía en su escritorio. Se prometió a sí mismo que, sin importar lo que descubriera, protegería a su hija a toda costa. Los días siguientes transcurrieron normalmente, con Javier dividiendo su tiempo entre el trabajo, Sofía y discretas conversaciones con Carlos. La investigación apenas comenzaba, pero Javier ya sentía que estaba a punto de desentrañar un misterio mucho mayor de lo que imaginaba. Una tarde, mientras jugaba con Sofía en el jardín, Javier la observó atentamente. Su risa despreocupada y sus ojos brillantes no daban ninguna indicación de un pasado turbulento. Pero la nota en el bolsillo de Javier pesaba como plomo, recordándole que a veces las apariencias engañan. «¡Papá, mira!», gritó Sofía, mostrando una mariposa que se había posado en su mano. Javier sonrió, maravillado con la inocencia y alegría de su hija. En ese momento reafirmó su determinación. Cualquiera que fuera el secreto detrás de la nota, lo enfrentaría. Por Sofía, movería montañas. A medida que el sol se ponía en el horizonte, proyectando largas sombras sobre el jardín de la mansión Herrera, Javier abrazó a Sofía, sintiendo el peso de la responsabilidad y el calor del amor paternal. El futuro era incierto, pero una cosa estaba clara: su vida nunca volvería a ser la misma. Y de alguna manera, eso lo llenó no de miedo, sino de una determinación renovada. Las semanas pasaron, y la vida en la mansión Herrera había encontrado un nuevo ritmo. Javier equilibraba su vida corporativa con sus deberes paternales, mientras Sofía florecía en su nuevo entorno. Sin embargo, detrás de la fachada de normalidad, Javier sentía la creciente tensión de la investigación en curso. Una soleada tarde de sábado, mientras Sofía jugaba en el jardín bajo la supervisión de doña Lupita, Javier recibió una llamada de Carlos, el investigador privado. «Señor Herrera, tengo algunas informaciones que necesita escuchar. ¿Podemos reunirnos?». Javier sintió que se le formaba un nudo en el estómago. «Claro, Carlos. Ven a la mansión esta noche, después de que Sofía esté dormida». Después de una animada cena con Sofía, llena de risas e historias sobre su día en la escuela, Javier la acostó, besando su frente cariñosamente. «Buenas noches, princesa. Sueña con los ángeles». Sofía sonrió adormilada. «Buenas noches, papá. Te quiero». Esas 3 palabras dichas con tanta simplicidad y sinceridad hicieron que el corazón de Javier se apretara. Cualquiera que fuera la información que Carlos tenía, estaba determinado a proteger a su hija a toda costa. A las 22:00, Carlos llegó a la mansión.
Javier lo recibió en su despacho sirviéndole un whisky mientras se preparaba para lo que vendría. ¿Qué has descubierto, Carlos? El investigador sacó una carpeta de su maletín. Señor Herrera, lo que encontramos es complicado. La historia de Sofía es más compleja de lo que imaginábamos. Javier se inclinó hacia adelante, ansioso. Continúa. La madre biológica de Sofía, una mujer llamada Elena Rodríguez, trabajaba como secretaria para un hombre llamado Leonardo Salcedo. Carlos hizo una pausa, observando la reacción de Javier. El nombre hizo que Javier frunciera el ceño. Leonardo Salcedo era conocido en los círculos empresariales como un hombre de negocios implacable, con rumores de conexiones cuestionables. Carlos continuó. Aparentemente, Elena descubrió información comprometedora sobre las actividades de Salcedo. Temiendo por su vida y la de su hija, huyó dejando a Sofía en el orfanato para protegerla. Javier sintió que su corazón se aceleraba. ¿Y dónde está Elena ahora? Carlos dudó. No lo sabemos con certeza. Hay indicios de que aún podría estar viva, escondida en algún lugar. Pero lo más preocupante es esto. Deslizó una foto sobre el escritorio. Javier tomó la imagen sintiendo que la sangre se le helaba en las venas. Era una foto reciente de la mansión Herrera, claramente tomada desde lejos, con Sofía jugando en el jardín. Alguien los está vigilando, señor Herrera, y me temo que es solo cuestión de tiempo hasta que Salcedo descubra dónde está Sofía. Javier se levantó abruptamente, su mente en un torbellino. ¿Qué podemos hacer? Por ahora, reforzar la seguridad. Seré discreto, pero pondré hombres de confianza para vigilar la mansión. Mientras tanto, continuaré investigando el paradero de Elena e intentando descubrir exactamente qué es lo que ella sabe sobre Salcedo. Después de la partida de Carlos, Javier pasó horas en su despacho, repasando cada detalle de la conversación. La nota misteriosa ahora tenía sentido, pero abría una caja de Pandora de nuevas preocupaciones. A la mañana siguiente, Javier observaba a Sofía desayunar, su corazón pesado con el conocimiento del peligro que se cernía sobre ellos. «Papá, ¿estás bien?», preguntó Sofía, notando su expresión preocupada. Javier forzó una sonrisa. «Claro, cariño, solo pensando en el trabajo». «Trabajas demasiado», dijo Sofía, frunciendo el ceño de una manera que recordaba tanto a Marisol que casi dolía. «Deberíamos ir al parque hoy». La sugerencia inocente de Sofía despertó todos los instintos protectores de Javier. ¿Cómo podía mantener a su hija segura sin privarla de una infancia normal? ¿Sabes qué? Tienes razón. Vamos al parque, pero primero, ¿qué tal si nos divertimos un poco aquí en casa? Javier pasó todo el día con Sofía, jugando en el jardín, pintando e incluso horneando galletas con la ayuda de doña Lupita. Cada risa, cada abrazo, cada momento precioso con su hija reforzaba su determinación de protegerla. Por la noche, después de acostar a Sofía, Javier se reunió con su equipo de seguridad, implementando discretamente nuevas medidas de protección alrededor de la mansión. Se instalaron cámaras, se posicionaron guardias y se establecieron protocolos de emergencia. Sentado en su despacho mirando la foto de Marisol, Javier susurró: «No te preocupes, mi amor. Mantendré a nuestra hija a salvo». En los días que siguieron, Javier se encontró dividido entre su papel de padre amoroso y protector vigilante. Cada sonido inesperado, cada auto desconocido en la calle, hacía que su corazón saltara. Pero para Sofía, mantenía una fachada de normalidad, determinado a no dejar que el miedo ensombreciera su infancia. Una tarde, mientras trabajaba en casa, Javier recibió otra llamada de Carlos. «Señor Herrera, encontramos algo. Una pista sobre el paradero de Elena». ¿Pero qué, Carlos? «Hay señales de que Salcedo también se está acercando. Necesitamos actuar rápido». Javier miró por la ventana viendo a Sofía jugar despreocupadamente en el jardín. En ese momento, supo que su vida estaba a punto de cambiar drásticamente una vez más. «Haz lo que sea necesario, Carlos. No importa el costo. Necesitamos encontrar a Elena antes que Salcedo». Colgando el teléfono, Javier se permitió un momento de vulnerabilidad, el peso de todo lo que estaba sucediendo finalmente cayendo sobre él. Pero entonces escuchó la risa de Sofía viniendo del jardín y su resolución se solidificó.
Haría lo que fuera necesario para proteger a su hija y desentrañar los misterios de su pasado. La batalla apenas comenzaba y Javier Herrera estaba determinado a ganar, sin importar lo que el destino le estuviera reservado. Los días que siguieron fueron una mezcla de aparente normalidad y tensión subyacente para Javier, mientras mantenía su rutina con Sofía, jugando, ayudándola con la tarea y disfrutando de momentos preciosos juntos. Su mente estaba constantemente alerta, procesando la información que Carlos le traía en actualizaciones frecuentes. En una tarde particularmente agitada en la oficina, Javier recibió una llamada urgente de Carlos. «Señor Herrera, tenemos una situación. Hemos logrado localizar a Elena». El corazón de Javier se aceleró. «¿Dónde está?» «En un pequeño pueblo en el interior de Jalisco. Está viviendo bajo un nombre falso, trabajando como maestra en una escuela local». «Pero hay más». Javier contuvo la respiración, preparándose para lo que vendría a continuación. «Tenemos razones para creer que Salcedo también ha descubierto su ubicación. Necesitamos actuar rápido si queremos llegar a ella primero». La mente de Javier entró en acción inmediatamente. «Prepara todo, Carlos, iré allí personalmente». Después de colgar, Javier se encontró ante un dilema. ¿Cómo explicar su ausencia repentina a Sofía sin alarmarla? Decidió optar por la verdad, o al menos una versión de ella. Esa noche, durante la cena, Javier miró a su hija con cariño. «Sofía, cariño, necesito hacer un viaje de negocios urgente. Será solo por unos días». Los ojos de Sofía se llenaron de preocupación. «Pero nunca viajas así de repente». Javier sonrió tratando de tranquilizarla. «Lo sé, princesa, pero a veces suceden cosas inesperadas. Prometo que volveré lo más rápido posible». Sofía asintió, aún pareciendo un poco triste. «¿Puedo quedarme con tu abrigo mientras estés fuera? ¿El que era de mamá Marisol?» La petición tocó el corazón de Javier. «Claro que puedes, mi amor». A la mañana siguiente, después de despedirse de Sofía con un largo abrazo, Javier partió hacia el aeropuerto, su corazón dividido entre la misión que tenía por delante y la hija que dejaba atrás. El viaje al interior de Jalisco fue tenso. Javier, acompañado por Carlos y un pequeño equipo de seguridad, llegó al tranquilo pueblo donde supuestamente Elena estaba viviendo. El contraste entre la agitación de la Ciudad de México y la tranquilidad de aquel lugar era sorprendente. Siguiendo la información de Carlos, localizaron la escuela donde Elena trabajaba. Javier sintió que su corazón latía más fuerte al ver a una mujer que se parecía mucho a las fotos que Carlos le había mostrado, saliendo del edificio. «Es ella», susurró Carlos. Javier respiró profundo y salió del auto, acercándose cuidadosamente. «¿Elena?», llamó suavemente. La mujer se congeló, sus ojos abriéndose de miedo. Por un momento, Javier temió que ella huyera, pero entonces algo en su mirada cambió. Reconocimiento. Usted es Javier Herrera», dijo ella, su voz temblando ligeramente. Javier asintió. «Necesitamos hablar». «Es sobre Sofía». Al escuchar el nombre de su hija, los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Miró a su alrededor, nerviosa. «No aquí. Síganme». Elena los llevó hasta una pequeña casa en las afueras del pueblo. Una vez dentro, se desplomó en una silla, pareciendo exhausta y aliviada al mismo tiempo. «Sabía que este día llegaría», dijo mirando directamente a Javier. «¿Cómo está ella?» Javier sintió una ola de emociones al escuchar la preocupación genuina en la voz de Elena. «Está bien, feliz, saludable. Pero necesitamos saber la verdad, Elena. ¿Qué pasó? ¿Por qué la dejaste en el orfanato?» Elena cerró los ojos, respirando profundo antes de comenzar su historia. «Yo trabajaba para Leonardo Salcedo. Al principio parecía un empleo normal, pero pronto me di cuenta de que estaba involucrada en algo mucho más grande y mucho más peligroso». Ella contó cómo, accidentalmente, descubrió documentos que implicaban a Salcedo en actividades ilícitas a gran escala. No era solo lavado de dinero o fraude. Era algo mucho peor, involucrando a personas poderosas, políticos, incluso jueces. Javier y Carlos escuchaban atentamente, conscientes de la gravedad de la situación. Cuando Salcedo descubrió que yo sabía, amenazó mi vida y la de Sofía. No tenía opción. Tomé lo que pude de las evidencias y huí.
pero sabía que no podría mantener a Sofía segura mientras estuviera huyendo, así que su voz falló, lágrimas corriendo por su rostro. Tomé la decisión más difícil de mi vida. La dejé en el orfanato, esperando que alguien pudiera darle la vida que yo no podía. Javier sintió un nudo en la garganta. La nota en el abrigo, Elena asintió. Era mi último intento de protegerla. Esperaba que alguien entendiera, que cuidara de ella, que la mantuviera lejos de Salcedo. ¿Y las evidencias?, preguntó Carlos. Escondidas, en un lugar al que solo Sofía puede acceder, aunque ella no lo sabe. Javier frunció el ceño confundido. ¿Cómo es eso? Elena sonrió tristemente. La llave está escondida en su muñeca. La muñeca que le di antes de dejarla en el orfanato. La revelación golpeó a Javier como un rayo. La vieja muñeca desgastada que Sofía llevaba consigo, su posesión más preciada del pasado. Antes de que pudieran discutir más, el sonido de autos acercándose rompió el silencio. Carlos corrió hacia la ventana, su rostro pálido. Tenemos compañía. Y no parece amistosa. Javier sintió que el pánico crecía. Habían encontrado a Elena, pero Salcedo estaba justo detrás. Ahora, con el conocimiento de que la clave para exponer todo el esquema estaba con Sofía, el peligro era aún mayor. Necesitamos salir de aquí, ahora, dijo Javier, su mente corriendo para encontrar una solución. Mientras se preparaban para huir por la parte trasera de la casa, Javier sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Necesitaba proteger a Sofía a toda costa, recuperar las evidencias y, de alguna manera, acabar con la amenaza de Salcedo de una vez por todas. Con el sonido de pasos acercándose a la puerta principal, Javier, Elena y Carlos se prepararon para lo que vendría a continuación. El futuro era incierto, pero una cosa estaba clara. La vida de Javier Herrera nunca volvería a ser la misma. El corazón de Javier latía acelerado, mientras él, Elena y Carlos escapaban por la parte trasera de la pequeña casa. El sonido de voces ásperas y pasos pesados resonaba detrás de ellos, indicando que los hombres de Salcedo habían invadido la residencia. «Por aquí», susurró Elena, guiándolos por un camino estrecho entre las casas vecinas. Corrieron en silencio, la adrenalina pulsando en sus venas. Javier no podía dejar de pensar en Sofía, sola en la mansión, sin saber del peligro que se acercaba. Su instinto paterno gritaba para volver inmediatamente a la Ciudad de México, pero sabía que necesitaba resolver esta situación primero para garantizar la seguridad de su hija. Después de lo que pareció una eternidad, llegaron a una pequeña plaza donde el auto de Carlos estaba estacionado. Rápidamente, entraron en el vehículo y partieron, dejando el pueblo atrás. «¿A dónde vamos?», preguntó Javier mirando nerviosamente por el retrovisor. Carlos, concentrado en la conducción, respondió: «Tengo un lugar seguro a unas horas de aquí. Podremos reagruparnos y planear nuestro próximo paso». Elena, sentada en el asiento trasero, parecía perdida en sus pensamientos. «Lo siento», murmuró. «Nunca quise involucrar a nadie en esto». Javier se volvió para mirarla. «Hiciste lo que creíste correcto para proteger a Sofía. Ahora necesitamos trabajar juntos para mantenerla a salvo». Las siguientes horas fueron tensas. Cambiaron de auto 2 veces para despistar a posibles perseguidores antes de finalmente llegar a una hacienda aislada, aparentemente abandonada. «Es aquí», dijo Carlos, estacionando detrás de un viejo granero. Dentro de la casa de la hacienda, encontraron suministros básicos y equipos de comunicación. Carlos inmediatamente comenzó a configurar un sistema seguro para comunicarse con el mundo exterior. Javier aprovechó el momento para llamar a doña Lupita, usando un teléfono desechable. «Doña Lupita, escuche con atención. No le diga nada a Sofía, pero refuerce la seguridad de la mansión. No deje entrar a nadie, no importa quién sea, y cuide bien de su muñeca». Del otro lado de la línea, doña Lupita pareció entender la gravedad de la situación. «Entendido, señor Herrera. Quédese tranquilo, me encargaré de todo aquí». Después de colgar, Javier se unió a Elena y Carlos para discutir sus próximos pasos. «Las evidencias que recopilé están escondidas en una caja fuerte», explicó Elena. «La llave para abrirla está dentro de la muñeca de Sofía. Es una pequeña llave dorada, escondida en el forro». Javier asintió,
recordando haber visto a Sofía jugando con la muñeca innumerables veces, sin nunca sospechar del secreto que guardaba. El problema es, continuó Elena, que la caja fuerte está en un banco en el centro de la Ciudad de México. Salcedo probablemente ya tiene gente vigilando el lugar. Carlos, que estaba tecleando furiosamente en una laptop, levantó la vista. Conseguí acceso a las cámaras de seguridad alrededor de la mansión Herrera. Parece que ya hay movimiento sospechoso por allá también. Javier sintió un apretón en el pecho. Sofía estaba en peligro inmediato. Necesitamos actuar rápido, dijo, su voz cargada de determinación. Carlos, ¿puedes crear una distracción para los hombres de Salcedo en la Ciudad de México? El investigador asintió. Puedo difundir información falsa sobre el paradero de Elena. Eso debería dividir su atención. Excelente. Elena, te quedarás aquí con Carlos. Es más seguro y puedes ayudar a coordinar las cosas a distancia. Elena pareció querer protestar, pero asintió, reconociendo la lógica del plan. ¿Y usted, señor Herrera?, preguntó Carlos. Javier respiró profundo. Yo volveré a la Ciudad de México. Necesito conseguir la llave y proteger a Sofía. Es arriesgado, pero soy el único que puede entrar en la mansión sin levantar sospechas. El plan era audaz y peligroso, pero era la mejor oportunidad que tenían. En las horas siguientes, refinaron los detalles, preparándose para todos los escenarios posibles. Antes de partir, Javier tuvo un momento a solas con Elena. Gracias, dijo suavemente, por proteger a Sofía todos estos años. Elena, con lágrimas en los ojos, tomó las manos de Javier. Cuídala, dile que la amo, que siempre la he amado. Javier lo prometió, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. A la mañana siguiente, mientras el sol naciente pintaba el cielo de tonos dorados, Javier partió de regreso a la Ciudad de México. En el asiento del pasajero, una foto de Sofía le recordaba lo que estaba en juego. Mientras conducía, su mente corría con los posibles escenarios que lo aguardaban. Sabía que estaba a punto de enfrentar el mayor desafío de su vida. Ya no se trataba solo de proteger su fortuna o su nombre. Se trataba de proteger lo que más amaba en el mundo, su hija. Con determinación en los ojos y el corazón lleno de amor paternal, Javier aceleró hacia la Ciudad de México, listo para enfrentar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. La batalla por la seguridad de Sofía y por la justicia apenas comenzaba, y él estaba decidido a ganar sin importar el costo. El sol se ponía en el horizonte cuando Javier finalmente divisó los contornos familiares de la Ciudad de México. El tráfico caótico de la gran ciudad contrastaba drásticamente con la tensión silenciosa que lo consumía por dentro. Cada semáforo en rojo, cada desvío parecía una eternidad mientras su mente volvía constantemente a Sofía. Siguiendo el plan elaborado con Carlos, Javier no fue directamente a la mansión. Primero, se detuvo en un hotel discreto en las afueras de la ciudad, donde cambió de auto y se puso un disfraz simple, gafas falsas, una gorra y ropa casual que no combinaba con su habitual estilo ejecutivo. Con el corazón acelerado, condujo hasta un punto de observación cerca de la mansión Herrera. Desde allí, usando unos binoculares, pudo confirmar la información de Carlos. Efectivamente, había movimiento sospechoso alrededor de la propiedad. Autos desconocidos estacionados estratégicamente, hombres que parecían comunes, pero cuyas miradas atentas delataban su verdadera intención. Javier respiró profundo repasando mentalmente el plan. Necesitaba entrar en la mansión sin ser notado, tomar la muñeca de Sofía, asegurarse de que su hija estuviera a salvo y salir nuevamente. Todo esto sin alertar a los vigilantes de Salcedo. Aprovechando la oscuridad de la noche que se acercaba, Javier rodeó la propiedad llegando a la parte trasera de la mansión. Allí había una entrada de servicio que pocos conocían, oculta por una densa vegetación. Con cuidado, marcó el código de seguridad y entró silenciosamente. El interior de la mansión estaba quieto. Solo el sonido distante de la televisión en la sala de los empleados rompía el silencio. Javier se movió como una sombra por los pasillos familiares, su corazón latiendo tan fuerte que temía que alguien pudiera oírlo. Al acercarse a la habitación de Sofía, escuchó voces suaves. Deteniéndose, presionó el oído contra la puerta, y entonces la princesa salvó el reino.
La voz de doña Lupita concluía lo que parecía ser un cuento para dormir. «Doña Lupita», la voz somnolienta de Sofía preguntó, «¿cuándo va a volver papá?». La pregunta inocente hizo que el corazón de Javier se apretara. «Pronto, querida. Tu padre está trabajando duro y volverá tan pronto como pueda». Javier esperó hasta oír a doña Lupita salir de la habitación antes de entrar silenciosamente. Sofía ya estaba dormida, su expresión serena contrastando con el torbellino de emociones que Javier sentía. Con cuidado de no despertarla, buscó la muñeca. La encontró acurrucada en los brazos de Sofía. Con dedos temblorosos, gentilmente retiró el juguete, reemplazándolo con una almohada, para que su hija no notara la falta del peso familiar. En el pasillo, Javier examinó rápidamente la muñeca, encontrando la pequeña abertura en el forro que Elena había mencionado. Allí dentro, brillando suavemente, estaba la llave dorada. En ese momento, un ruido proveniente del piso de abajo lo alertó. Voces masculinas desconocidas y amenazantes resonaban por la mansión. «Registren todo. El jefe quiere esa muñeca y a la niña». El pánico amenazó con dominar a Javier, pero se forzó a mantener la calma. Rápidamente, guardó la llave en su bolsillo y volvió a la habitación de Sofía. «Sofía, cariño», susurró, despertando suavemente a su hija. «Necesitamos irnos». Los ojos somnolientos de Sofía se abrieron, una mezcla de confusión y alegría al ver a su padre. «¿Papá? ¿Volviste?» «Shh, princesa, necesitamos jugar un juego, ¿de acuerdo? Vamos a jugar a las escondidas, pero tenemos que ser muy silenciosos». Sofía, aún medio dormida, asintió, confiando plenamente en su padre. Javier la tomó en brazos, agarrando también la muñeca. El sonido de pasos se acercaba y sabía que solo tenían segundos antes de que los invasores llegaran al piso superior. Con Sofía segura en sus brazos, Javier se movió silenciosamente hacia el pasadizo secreto que conducía al sótano de la mansión. Era una ruta de escape que había instalado años atrás, pero nunca imaginó que realmente necesitaría usarla. Mientras bajaba las escaleras ocultas, escuchó el sonido de puertas siendo abiertas violentamente en el piso de arriba. Sofía, sintiendo la tensión, se aferró más fuerte a él, enterrando su rostro en su pecho. En el sótano, Javier activó otro pasadizo secreto que llevaba a un garaje oculto, donde un auto de emergencia siempre estaba listo. Colocando a Sofía en el asiento trasero y asegurándose de que estuviera segura, encendió el vehículo. «Papá, ¿qué está pasando?», preguntó Sofía, su voz temblando ligeramente. Javier forzó una sonrisa tranquilizadora. «Está todo bien, princesa. Solo estamos yendo a una pequeña aventura, ¿de acuerdo? ¿Recuerdas esas historias de espías que te gustan? Es como si fuéramos espías ahora». La mención de espías pareció calmar un poco a Sofía, transformando su miedo en una especie de emoción infantil. Mientras el portón secreto del garaje se abría, Javier respiró profundo. Habían escapado de la mansión, pero el peligro estaba lejos de terminar. Ahora, con Sofía y la llave en su posesión, sabía que Salcedo movería cielo y tierra para encontrarlos. Acelerando en la noche, Javier mantuvo los ojos atentos a cualquier señal de persecución. Su destino era incierto, pero su determinación era inquebrantable. Protegería a Sofía a toda costa, desentrañaría los secretos detrás de las evidencias de Elena y, de alguna manera, encontraría una forma de acabar con la amenaza de Salcedo de una vez por todas. Mientras la ciudad pasaba en un borrón por la ventana del auto, Javier sabía que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. Pero con Sofía segura a su lado y la llave para la verdad en su bolsillo, se sintió por primera vez en días esperanzado. No importaba lo que el destino les reservara, lo enfrentarían juntos, como la familia que eran. La noche engullía la carretera mientras Javier conducía, sus ojos constantemente alternando entre el retrovisor y la silueta dormida de Sofía en el asiento trasero. El suave ronroneo del motor era el único sonido que rompía el silencio tenso. Después de horas de viaje, cuando los primeros rayos de sol comenzaban a teñir el horizonte, Javier finalmente se permitió relajarse un poco. Habían dejado la Ciudad de México atrás, adentrándose en el interior del país. No había señales de persecución,
pero sabía que no podían bajar la guardia. Deteniéndose en una gasolinera aislada, Javier repostó el auto y compró algunos suministros. Sofía despertó, frotándose los ojos somnolientos. ¿Dónde estamos, papá?, preguntó, mirando curiosamente por la ventana. Javier sonrió, tratando de mantener la calma en su voz. Estamos en un viaje especial, ¿recuerdas? Como esos espías de las historias. Sofía asintió, pareciendo más animada. ¿Y a dónde vamos? Es una sorpresa, respondió Javier, entregándole un sándwich y un jugo. Pero primero, necesitamos disfrazarnos un poco. ¿Qué te parece si cambiamos nuestro aspecto? La idea pareció entusiasmar a Sofía. En el baño de la gasolinera, Javier la ayudó a ponerse una peluca castaña corta y gafas sin aumento. Para sí mismo, optó por una gorra y gafas de sol. De vuelta en la carretera, Javier finalmente activó el teléfono seguro que Carlos le había dado. La voz del investigador sonó tensa del otro lado de la línea. Señor Herrera, gracias a Dios, estábamos preocupados. ¿Están a salvo? Por ahora sí, respondió Javier en voz baja, para no alertar a Sofía. Logramos salir de la mansión antes de que los hombres de Salcedo nos encontraran. Y tenemos la llave. Excelente, dijo Carlos. Elena descifró más información. La caja fuerte está en una sucursal bancaria en el centro financiero de la Ciudad de México. Pero acceder a ella será extremadamente arriesgado. Javier frunció el ceño. ¿Cuál es el plan? Estamos trabajando en eso. Por ahora diríjase al lugar que acordamos. Allí podremos reagruparnos y planear nuestro próximo paso. Después de colgar, Javier miró a Sofía por el retrovisor. Ella estaba absorta en un juego en la tablet que él había comprado en la gasolinera, ajena al peligro que los rodeaba. Su corazón se apretó al pensar en todo lo que su hija estaba pasando, incluso sin saberlo. Horas más tarde, llegaron a una hacienda aislada en las afueras de un pequeño pueblo. Elena los esperaba en el porche, su rostro una mezcla de alivio y ansiedad. Al ver a Elena, Sofía se confundió. ¿Quién es ella, papá? Javier respiró profundo, sabiendo que era hora de algunas verdades. Sofía, cariño, esta es Elena, ella es tu madre biológica. Los ojos de Sofía se agrandaron, alternando entre Javier y Elena. ¿Mi madre? Elena se acercó cautelosamente, lágrimas en los ojos. Hola, Sofía. Has crecido tanto. Los siguientes momentos estuvieron llenos de emoción. Sofía, inicialmente vacilante, pronto se encontró abrazando a Elena. Años de preguntas no formuladas finalmente encontrando respuestas. Javier observaba, su corazón una mezcla de alegría por Sofía y un miedo irracional de perderla. Más tarde, con Sofía descansando dentro de la casa, Javier, Elena y Carlos se reunieron para discutir la situación. Las evidencias en la caja fuerte son cruciales, explicó Elena. Documentos, registros financieros, incluso grabaciones que implican a Salcedo y sus asociados en una red de corrupción que se extiende por todo el país. Javier asintió, la gravedad de la situación pesando sobre él. ¿Cómo accedemos a la caja fuerte sin caer en una trampa? Carlos extendió algunos mapas y planos sobre la mesa. Tengo un contacto dentro del banco. Podemos crear una distracción, permitiendo que uno de nosotros entre disfrazado para acceder a la caja fuerte. Iré yo, dijo Javier firmemente. Elena protestó. Es muy arriesgado. Eres el padre de Sofía ahora. Ella te necesita. Exactamente por eso necesito ir, respondió Javier. Necesito acabar con esta amenaza de una vez por todas, para que Sofía pueda tener una vida normal. La discusión continuó durante toda la noche, cada detalle del plan siendo meticulosamente elaborado. Javier sabía que estaba a punto de sumergirse de cabeza en el peligro, pero la alternativa, una vida de huida constante para Sofía, era impensable. A la mañana siguiente, mientras los primeros rayos de sol iluminaban la hacienda, Javier encontró a Sofía sentada en el porche, abrazada a su vieja muñeca. ¿Está todo bien, princesa?, preguntó suavemente, sentándose a su lado. Sofía lo miró, sus ojos llenos de una sabiduría más allá de sus años. Papá, todo va a estar bien, ¿verdad? ¿Vamos a estar juntos? Javier la abrazó fuerte, sintiendo el peso de sus próximas acciones. Te lo prometo, Sofía.
Haré todo lo que sea necesario para mantener a nuestra familia unida y segura. Mientras el sol se elevaba en el horizonte, Javier sabía que los próximos días serían decisivos. El enfrentamiento final con Salcedo se acercaba y estaba determinado a proteger no solo las evidencias, sino el futuro de su hija y la oportunidad de una vida en paz. Con una última mirada a Sofía, ahora jugando con Elena en el jardín, Javier se preparó para la batalla que estaba por venir. El destino de muchos reposaba en sus manos y no tenía intención de fallar. El día amaneció nublado en la Ciudad de México, como si el propio cielo presintiera la tensión que se cernía sobre la ciudad. Javier, vestido como un empleado común del banco, ajustó el cuello de su camisa mientras observaba el imponente edificio frente a él. El Banco Central, con sus paredes de vidrio y acero, parecía una fortaleza impenetrable. «Todo listo». La voz de Carlos sonó en su oído a través del diminuto auricular. Javier respiró profundo. «Sí, vamos allá». El plan era audaz, rozando lo imposible. Carlos había creado una identidad falsa para Javier como un auditor interno del banco. Mientras tanto, Elena coordinaría una serie de distracciones desde el exterior, incluyendo una protesta falsa y un accidente de tráfico cerca del banco. Con pasos firmes, Javier entró en el vestíbulo del banco. Su corazón latía con fuerza, pero años de negociaciones de alto riesgo lo habían preparado para mantener la calma bajo presión. «Buenos días», saludó a la recepcionista, presentando sus credenciales falsas. «Estoy aquí para la auditoría anual de las cajas de seguridad». La recepcionista verificó los documentos y después de una breve llamada telefónica, asintió. «Por favor, señor García, acompañe al señor Mendoza. Él lo guiará hasta el área de las cajas fuertes». Javier siguió al guardia de seguridad, tratando de memorizar cada detalle del camino. Pasillos laberínticos, puertas con sensores biométricos, cámaras por todas partes. Cada obstáculo parecía confirmar lo arriesgada que era su misión. Mientras tanto, en el exterior, Elena daba inicio a las distracciones. Un grupo de manifestantes comenzó a reunirse frente al banco, sus voces aumentando gradualmente. Simultáneamente, dos autos colisionaron estratégicamente en la esquina, causando un pequeño embotellamiento. De vuelta al interior del banco, Javier fue conducido hasta la sala de las cajas fuertes. Su guía, aparentemente sin sospechar nada, explicó los procedimientos de seguridad. «Ahora, señor García, ¿qué caja específica necesita auditar?» Javier, manteniendo la calma, citó el número que Elena le había proporcionado. El guardia marcó el código y la puerta de la caja fuerte se abrió con un suave silbido. «Estaré aquí afuera si necesita algo», dijo el guardia, dejando a Javier solo en la sala. Con las manos temblando ligeramente, Javier insertó la llave en la caja fuerte. Al abrirla, encontró una carpeta gruesa y una memoria USB. Rápidamente, transfirió el contenido a una carpeta idéntica que traía consigo y guardó la memoria USB en su bolsillo. «Tengo las evidencias», susurró a Carlos a través del auricular. «Excelente. Ahora sal de ahí. Las cosas se están poniendo agitadas aquí afuera». Javier cerró la caja fuerte y salió de la sala, agradeciendo al guardia. Mientras caminaba hacia la salida, notó un movimiento inusual. Guardias corrían hacia el vestíbulo principal. «Carlos, ¿qué está pasando?», preguntó, tratando de mantener la compostura. «Salcedo está aquí», llegó la tensa respuesta. «Debe haber sido alertado. Necesitas salir ahora». El corazón de Javier se aceleró. Apresuró el paso, tratando de no llamar la atención. Al llegar al vestíbulo principal, vio a Leonardo Salcedo en persona, rodeado de guardaespaldas, conversando intensamente con el gerente del banco. Por un momento terrible, las miradas de Javier y Salcedo se cruzaron. El reconocimiento brilló en los ojos del criminal, seguido por una furia helada. «¡Agárrenlo!», gritó Salcedo, señalando a Javier. El caos se desató. Javier corrió hacia la salida, esquivando guardias y clientes sorprendidos. Afuera, la confusión creada por Elena ofreció la cobertura perfecta. Javier se sumergió en la multitud de manifestantes, su corazón latiendo frenéticamente. «Elena, necesito extracción ahora», jadeó en el comunicador. Un auto apareció en la esquina, frenando bruscamente a su lado.
Javier saltó adentro, reconociendo a Carlos al volante. «¡Vamos, vamos!», gritó, mientras el sonido de sirenas comenzaba a llenar el aire. El auto se lanzó por las calles de la Ciudad de México, zigzagueando entre el tráfico. En el asiento trasero, Javier abrazaba la carpeta con las evidencias, apenas creyendo que lo habían logrado. «¿A dónde vamos?», preguntó mirando nerviosamente por el retrovisor. «Al aeropuerto», respondió Carlos. «Elena ya está allí con Sofía. Tenemos un jet privado esperando». Las siguientes horas fueron un borrón de adrenalina. Cambiaron de auto 2 veces antes de llegar al aeropuerto. En el hangar privado, Javier finalmente pudo respirar aliviado al ver a Sofía, segura en los brazos de Elena. «¡Papá!», gritó la niña corriendo para abrazarlo. Javier la tomó en sus brazos con lágrimas en los ojos. «Está todo bien, princesa. Estamos a salvo ahora». Mientras abordaban el jet, Javier sabía que la batalla aún no había terminado. Las evidencias en sus manos eran dinamita pura, capaces de derribar no solo a Salcedo, sino a todo un sistema corrupto. El avión despegó, llevándolos lejos de la Ciudad de México y del peligro inmediato. Pero mientras observaba las nubes por la ventanilla, con Sofía dormida a su lado, Javier sabía que el capítulo final de esta historia aún estaba por escribirse. Con las evidencias seguras y su familia unida, estaba listo para enfrentar lo que viniera. El futuro era incierto, pero por primera vez en semanas Javier sintió una chispa de esperanza. No importaba lo que sucediera, protegería a Sofía y haría lo necesario para garantizar un futuro seguro para su hija. El jet privado surcaba el cielo nocturno, dejando atrás la Ciudad de México y el peligro inmediato. En el interior de la aeronave, Javier observaba a Sofía durmiendo pacíficamente, su pequeña mano sosteniendo firmemente la vieja muñeca. Elena y Carlos estaban sentados un poco más alejados, conversando en voz baja sobre los próximos pasos. Javier volvió su atención a la carpeta en su regazo. Las evidencias por las que habían arriesgado tanto estaban allí, listas para ser reveladas. Con cuidado, comenzó a examinar los documentos. Lo que encontró lo dejó atónito. Registros detallados de transacciones ilegales, nombres de políticos de alto rango, jueces corruptos, empresarios influyentes, todos parte de una intrincada red de corrupción que se extendía por todo el país. Leonardo Salcedo era solo la punta del iceberg. «Dios mío», murmuró Javier llamando la atención de Elena y Carlos. «¿Qué sucede?», preguntó Elena acercándose. Javier la miró, su expresión una mezcla de conmoción y determinación. «Esto es más grande de lo que imaginábamos, mucho más grande». En los minutos siguientes, los tres discutieron el contenido de los documentos. La magnitud de la corrupción era aterradora, pero también representaba una oportunidad única de limpiar el sistema. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Carlos. Javier pensó por un momento, su mirada alternando entre los documentos y Sofía dormida. «Necesitamos hacer esto público, pero de una manera que no puedan acallar o ignorar». Elena asintió. «Conozco a una periodista de investigación. Es confiable y tiene conexiones con medios de comunicación internacionales. Si le entregamos las evidencias, no habrá forma de suprimir la historia». «Es arriesgado», consideró Carlos. «Una vez que esto salga a la luz, todos los involucrados vendrán tras nosotros con todo lo que tienen». Javier respiró profundo, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros. «No tenemos opción. Si queremos un futuro seguro para Sofía, para todos los niños, necesitamos acabar con esto de una vez por todas». La decisión fue tomada. Tan pronto como el jet aterrizó en una pista privada en un país vecino, comenzaron los preparativos. Elena se puso en contacto con la periodista, mientras Carlos utilizaba su red de contactos para garantizar protección adicional. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones y actividades. Javier, Elena y Carlos trabajaron incansablemente, organizando las evidencias, preparando declaraciones y asegurándose de que cada detalle fuera verificado y corroborado. Sofía, percibiendo la tensión en el aire, se acercó a Javier una noche. «Papá, ¿está todo bien?». Javier la abrazó, sintiendo un nudo en la garganta. «Va a estar todo bien, princesa. Papá está trabajando para hacer del mundo un lugar mejor para ti». En la víspera de la divulgación de las evidencias,
Javier no podía dormir. Salió al balcón del apartamento, seguro donde se hospedaban, observando las luces de la ciudad abajo. Elena se unió a él ofreciéndole una taza de café. «Estás pensando en ella, ¿verdad?». Javier asintió sabiendo que se refería a Marisol. «Sí, me gustaría que estuviera aquí para ver esto, para ver a Sofía». Elena puso una mano reconfortante en su hombro. «Estaría orgullosa de ti, Javier, del padre en que te has convertido, de las decisiones que estás tomando». Las primeras horas de la mañana trajeron consigo una ola de ansiedad. La periodista había confirmado que el reportaje sería publicado pronto, simultáneamente en diversos medios de comunicación alrededor del mundo. A las 8:00 en punto, los teléfonos comenzaron a sonar incesantemente. La bomba había estallado. Los canales de noticias explotaban con titulares sobre el mayor escándalo de corrupción en la historia del país. Se expusieron nombres, se revelaron esquemas, y el mundo observaba atónito mientras la verdad salía a la luz. Javier, Elena y Carlos observaban todo desarrollarse en las pantallas de televisión y computadoras. La sensación era surreal, como si estuvieran viendo una película de la cual eran protagonistas involuntarios. «Lo logramos», susurró Elena, lágrimas en los ojos. Pero la batalla estaba lejos de terminar. Mientras se anunciaban los primeros arrestos y los políticos corrían para explicarse, Javier sabía que la reacción de los involucrados sería feroz. Como era de esperar, no pasó mucho tiempo antes de que las amenazas comenzaran a llegar. Carlos interceptó varios intentos de rastrear su ubicación y se reforzó la seguridad a su alrededor. En medio del caos, Sofía se acercó a Javier, sus ojos llenos de preocupación. «Papá, hicimos algo bueno, ¿verdad?». Javier se arrodilló, quedando a la altura de sus ojos. «Sí, mi amor. Hicimos algo muy importante. A veces hacer lo correcto es difícil y da miedo, pero siempre es el camino adecuado». Esa noche, mientras el mundo continuaba procesando las revelaciones impactantes, Javier reflexionó sobre el viaje que los había llevado hasta allí. De un empresario solitario a un padre determinado a cambiar el mundo por su hija, había recorrido un largo camino. El futuro aún era incierto. Habría más desafíos, más peligros, pero mirando a Sofía durmiendo pacíficamente a pesar del tumulto a su alrededor, Javier supo que cada riesgo, cada sacrificio, había valido la pena. Con renovada determinación, se preparó para los días que vendrían. La verdad estaba ahí fuera ahora y no había vuelta atrás. El capítulo final de esta saga estaba a punto de escribirse y Javier estaba listo para enfrentarlo con la cabeza en alto, con Sofía y su nueva familia a su lado. Los días que siguieron a la divulgación de las evidencias fueron un torbellino de acontecimientos. El mundo parecía girar a un ritmo frenético, con nuevas revelaciones surgiendo cada hora. Javier, Elena y Carlos observaban todo desde su refugio seguro, alternando entre momentos de triunfo y preocupación. Los titulares de los periódicos gritaban sobre la caída de figuras poderosas. Políticos renunciaban, empresarios eran arrestados y el sistema judicial pasaba por una limpieza sin precedentes. Leonardo Salcedo, el hombre que había sido el catalizador de todo este viaje, fue finalmente capturado tras una persecución internacional. Mientras el mundo exterior hervía dentro del apartamento seguro, Javier se enfocaba en mantener una sensación de normalidad para Sofía. La ayudaba con sus lecciones en línea, jugaba con ella y le contaba cuentos antes de dormir, siempre vigilante, pero determinado a no dejar que el miedo dominara sus vidas. Una tarde, mientras Sofía dibujaba en la sala, Elena se acercó a Javier con una expresión seria. «Necesitamos hablar sobre el futuro», dijo suavemente. «Sobre Sofía». Javier sintió un apretón en el pecho. A pesar de todo lo que habían pasado juntos, una parte de él aún temía que Elena quisiera llevarse a Sofía. Percibiendo su aprensión, Elena sonrió gentilmente. «No te preocupes, Javier. No estoy aquí para separarlos. De hecho, quiero proponer algo diferente». En los minutos siguientes, Elena explicó su idea. Quería formar parte de la vida de Sofía, pero reconocía el vínculo especial que la niña tenía con Javier. Su propuesta era una custodia compartida, una familia no convencional, pero llena de amor. «Sofía merece tenernos a todos en su vida», concluyó Elena.
Tú, yo, incluso Carlos se ha convertido en una especie de tío para ella. Podemos hacer que esto funcione por su bien. Javier sintió una ola de alivio y gratitud. Gracias, Elena. Esto significa mucho. Esa noche, hablaron con Sofía, explicándole la situación de una manera que pudiera entender. La niña, con la sabiduría inocente de los niños, abrazó la idea con entusiasmo. ¿Entonces tengo dos papás ahora?, preguntó, sus ojos brillando. Javier y Elena intercambiaron una mirada emocionada. Sí, cariño, respondió Javier. Tienes una familia grande y llena de amor. Las semanas se convirtieron en meses. Gradualmente, con la situación en el país estabilizándose y los principales culpables siendo llevados ante la justicia, Javier, Elena y Sofía pudieron comenzar a planear su regreso. El día en que finalmente volvieron a México estuvo cargado de emociones. La mansión Herrera, antes un símbolo de soledad y lujo vacío, ahora pulsaba con una nueva energía. Doña Lupita los recibió con lágrimas en los ojos, abrazando a Sofía como si nunca más quisiera soltarla. En los meses que siguieron, Javier dividió su tiempo entre reconstruir su empresa con bases éticas sólidas y dedicarse a su familia recién formada. Elena, con su experiencia y determinación, se convirtió en una socia valiosa tanto en los negocios como en la crianza de Sofía. Un año después del regreso, en una soleada tarde de domingo, la mansión Herrera estaba llena de risas y alegría. Amigos, familiares e incluso algunos de los aliados que habían hecho durante su travesía estaban reunidos para una barbacoa. Javier observaba la escena con el corazón lleno. Sofía corría por el jardín con otros niños, su risa resonando en el aire. Elena conversaba animadamente con doña Lupita, las dos habiendo formado un vínculo sorprendente. Carlos, que se había convertido en un amigo cercano y confidente, discutía los últimos acontecimientos políticos con algunos invitados. En un momento de quietud, Javier se apartó un poco, deteniéndose frente al retrato de Marisol, que aún ocupaba un lugar destacado en la sala. «Estarías orgullosa», susurró, tocando suavemente el marco. «No solo de mí, sino de la familia que hemos formado, del bien que hemos logrado hacer». «Papá», la voz de Sofía lo sacó de sus pensamientos. «Ven a ver lo que dibujé». Javier se volvió, sonriendo al ver a su hija corriendo hacia él, un papel colorido en las manos. Se arrodilló para quedar a su altura, admirando el dibujo que mostraba una gran familia feliz, con varios adultos y una niña sonriente en el centro. «Es hermoso, princesa», dijo, abrazándola. «¿Es nuestra familia?». Sofía asintió con entusiasmo. «Sí. Estás tú, mamá Elena, tío Carlos, abuela Lupita y mira», señaló una figura etérea en la esquina del dibujo. «Esa es mamá Marisol mirándonos desde el cielo». Javier sintió que se le formaban lágrimas en los ojos. «Es perfecto, Sofía, absolutamente perfecto». En ese momento, con Sofía en sus brazos y rodeado de personas que amaba, Javier sintió una paz que no experimentaba desde hacía años. El viaje había sido largo y lleno de peligros, pero cada paso, cada desafío, había valido la pena. El sol comenzaba a ponerse, lanzando un brillo dorado sobre el jardín de la mansión Herrera. Javier miró hacia el horizonte, sintiendo una mezcla de gratitud por el presente y esperanza para el futuro. Sabía que aún habría desafíos por delante, pero ahora tenía algo que nunca antes había tenido. Una familia verdadera, unida no solo por la sangre, sino por el amor, la confianza y las experiencias compartidas. Con Sofía segura en sus brazos y Elena uniéndose a ellos con una sonrisa cálida, Javier supo que, sin importar lo que el futuro les deparara, lo enfrentarían juntos. La historia de Javier Herrera, que había comenzado con soledad y vacío, ahora era una narrativa de redención, coraje y, sobre todo, el poder transformador del amor familiar. Y así, mientras el día llegaba a su fin y una nueva noche se acercaba, la mansión Herrera ya no era solo una casa, sino un hogar en el verdadero sentido de la palabra, un lugar de risas, amor y posibilidades infinitas. Un testimonio vivo de que incluso en las circunstancias más improbables es posible encontrar la felicidad y hacer la diferencia en el mundo.